Su hija fue golpeada por su esposo y su suegra y la echaron a la calle, pero al día siguiente, Lucía Guzmán había crecido en un pequeño pueblo lleno de ilusiones. Desde niña, había soñado con un amor que la llevara lejos, que la protegiera y le diera la vida de cuentos de hadas que siempre deseó. Hija de Rosa, una madre soltera y luchadora, Lucía aprendió desde temprana edad lo que era sacrificarse por la familia. Rosa trabajaba día y noche en un taller de costura, cosiendo sin descanso para asegurarle a su hija un futuro mejor. Lucía no creció con lujos, pero nunca le faltó amor. Cuando conoció a Leonardo Gutiérrez, todo en su vida pareció finalmente encajar en su lugar. Leonardo era atractivo, seguro de sí mismo y, sobre todo, prometía una estabilidad que Lucía jamás había conocido. Se enamoró de él perdidamente, creyendo en cada palabra de amor que él le susurraba. Leonardo era la respuesta a sus plegarias, el príncipe encantador que la sacaría de la monotonía y le daría la vida que siempre soñó. El romance fue rápido y apasionado. Lucía, deslumbrada, aceptó casarse con él apenas un año después de haberse conocido. Rosa tenía sus dudas. Había algo en los ojos de Leonardo que no le inspiraba confianza, una frialdad que se escondía detrás de sus sonrisas y de sus gestos amables. Sin embargo, la felicidad de su hija era lo que más le importaba y, pese a sus temores, aceptó el matrimonio con resignación. La boda fue un evento fastuoso, organizado por Graciela, la madre de Leonardo, que siempre se encargó de recordarle a Lucía que, aunque ahora fuera parte de la familia, seguía siendo una simple costurera con suerte. Graciela nunca había aprobado el matrimonio de su hijo con esa provinciana que, según ella, jamás estaría a la altura de los Gutiérrez. No obstante, Lucía soportaba con paciencia los desplantes de su suegra, confiando en que el amor de Leonardo lo superaría todo. Los primeros años de matrimonio no fueron perfectos, pero Lucía se negaba a ver las grietas que comenzaban a aparecer. Leonardo, una vez cariñoso, se fue volviendo distante, más frío con cada día que pasaba. Las noches de pasión se hicieron esporádicas y las ausencias sin explicación de él se convirtieron en rutina. Lucía siempre hallaba una excusa para justificarlo: está cansado, el trabajo lo absorbe, tiene problemas en la empresa. Pero en el fondo, algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. Con el tiempo, los desplantes de Leonardo se volvieron más evidentes. Llegaba tarde a casa, olía a perfume que no era el de Lucía, y sus besos se habían vuelto mecánicos. Lucía lo confrontaba a veces, con temor, intentando obtener una explicación. La respuesta de Leonardo era siempre la misma: indiferencia o, peor aún, desprecio. ¿Es que nunca estás satisfecha, Lucía?, le respondía él, con una mirada llena de fastidio. Te lo he dado todo, ¿y aún así te quejas? Lucía lloraba en silencio por las noches, intentando convencerse de que su amor era suficiente para soportar cualquier tormenta. De día, se esforzaba por mostrarse fuerte, por ocultar las lágrimas detrás de una sonrisa fingida. Ante el mundo, eran la pareja perfecta. Pero tras las puertas cerradas de la mansión de los Gutiérrez, Lucía vivía un infierno que se hacía cada vez más insoportable. Para colmo, Graciela no perdía oportunidad de hacerle sentir inferior. Sus críticas eran constantes, envenenadas con sutiles comentarios sobre su falta de refinamiento y su incapacidad para mantener a su hijo feliz. Lucía soportaba todo en silencio, callada por el miedo de perder lo poco que había construido. Había dejado atrás su vida, sus sueños y hasta su propia dignidad por un matrimonio que se desmoronaba día a día. El día comenzó como cualquier otro en la mansión de los Gutiérrez. Lucía se despertó temprano, como solía hacerlo, con la esperanza de que, quizás, hoy sería diferente. Se levantó con cuidado, sintiendo el peso del cansancio acumulado sobre sus hombros. A pesar de todo lo que había soportado en su matrimonio, aún mantenía la ilusión de recuperar el amor de Leonardo. Se arregló con esmero, poniéndose un vestido azul claro que sabía que a él le gustaba. En la cocina, preparó el desayuno con sus propias manos, algo que Graciela despreciaba, pues insistía en que las criadas debían hacerlo. Sin embargo, Lucía sentía que cocinar para su esposo era una forma de mantener la conexión entre ellos. Preparó café, pan recién tostado y huevos, esperando que Leonardo se sentara a la mesa como antes.
pero los minutos pasaron y él nunca apareció. El señor ya salió temprano, señora, le informó una de las empleadas. Lucía sintió un nudo en el estómago. Otra vez. Últimamente, Leonardo se ausentaba más de lo normal, siempre con excusas vagas sobre negocios y reuniones importantes. Respiró hondo y decidió no dejar que su mente divagara con pensamientos oscuros. Se convenció a sí misma de que él estaba ocupado y de que no debía insistir. Pasó el día intentando ignorar la ansiedad que crecía dentro de ella. Salió a comprar flores para decorar la casa, intentó leer un libro, pero no podía concentrarse. Algo en su pecho le decía que algo no estaba bien. Finalmente, cuando el reloj marcó las 9 de la noche y Leonardo aún no aparecía, decidió llamarlo. El teléfono sonó varias veces antes de que él respondiera con voz seca. ¿Qué quieres, Lucía? Leonardo, son las 9 de la noche y no has llegado. Estoy preocupada. No necesito que me estés controlando. Estoy ocupado. No me esperes despierta. Y sin más, colgó. Lucía sintió una punzada en el pecho. Algo estaba mal, y esta vez no podía ignorarlo. Su instinto le gritaba que había otra mujer. Tal vez siempre la hubo. Pero esa noche, por primera vez, en lugar de negarlo, decidió enfrentarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su abrigo y salió de la mansión sin que nadie la viera. Llamó a Mariana, su mejor amiga, la única persona en la que aún confiaba. Mariana, necesito tu ayuda. Quiero saber dónde está Leonardo. Mariana, que siempre había sospechado de la infidelidad de Leonardo, no dudó en ayudarla. A través de contactos en la alta sociedad, rastreó su paradero. Lucía, dijo Mariana con un tono de voz apagado. Está en el Hotel Imperial. En la suite presidencial. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No hacía falta preguntar con quién estaba. La respuesta era obvia. Tomó un taxi sin pensarlo 2 veces. Su mente estaba nublada por la angustia y la rabia. Cada recuerdo de su matrimonio, cada sacrificio, cada lágrima derramada, todo pasó por su mente como un torbellino. Cuando llegó al hotel, sus manos temblaban. Caminó con pasos firmes, pero su corazón parecía a punto de estallar. Se dirigió a la recepción y, sin importarle nada, exigió saber en qué habitación estaba Leonardo. El recepcionista intentó detenerla, pero ella lo empujó y corrió hacia el ascensor. En el pasillo, frente a la puerta de la suite, su respiración era errática. Durante un momento, dudó. ¿Realmente quería ver con sus propios ojos la traición de su esposo? Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Tomó aire y empujó la puerta con fuerza. Y allí estaba. Leonardo, medio desnudo, con una mujer en la cama. La misma cama en la que, alguna vez, él y Lucía habían compartido noches de amor. La mujer gritó y se cubrió con la sábana. Leonardo se incorporó de golpe, sorprendido. Pero su expresión no fue de culpa ni de arrepentimiento. Fue de fastidio. ¿Qué demonios haces aquí? Lucía sintió un puñal atravesándole el alma. Quiso gritar, llorar, golpearlo, pero su cuerpo estaba paralizado. Leonardo. ¿Cómo pudiste? Él se levantó de la cama con total descaro y se acercó a ella con una mirada de desprecio. No hagas un escándalo, Lucía. Sabías que esto iba a pasar tarde o temprano. Esas palabras la destrozaron. Todo el amor, toda la devoción que le tuvo durante años, se convirtieron en cenizas en un solo segundo. Yo lo di todo por ti, susurró, con lágrimas cayendo por su rostro. Leonardo bufó y cruzó los brazos. Ese fue tu error. Yo nunca te pedí que lo hicieras. Y entonces, la bofetada llegó. Fue tan fuerte que la cabeza de Lucía giró bruscamente, haciendo que perdiera el equilibrio. Un sabor metálico inundó su boca. El silencio que siguió fue peor que el golpe. No tienes derecho a golpearme. Gritó, pero su voz temblaba. Y tú no tienes derecho a venir aquí como una loca, replicó él, con una frialdad que le heló la sangre. Ahora vete. No quiero verte nunca más. Lucía, destrozada,
dio un paso atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, otra voz sonó detrás de ella. ¿Qué está pasando aquí? Era Graciela. Lucía se quedó helada. ¿Qué hacía su suegra ahí? La respuesta llegó como un golpe, ella sabía todo. Graciela la miró con desprecio y chasqueó la lengua. Por favor, Lucía. No seas ridícula. Sabes perfectamente que Leonardo nunca te amó. Lucía sintió que no podía respirar. ¿Tú sabías? Graciela sonrió con crueldad. Desde el primer día. ¿O qué? ¿De verdad creíste que un hombre como mi hijo se iba a conformar con alguien como tú? El golpe final. Las piernas de Lucía temblaron. Quiso gritar, pero la voz no le salió. Quiso llorar, pero ya no le quedaban lágrimas. Y entonces sintió las manos de Leonardo en sus brazos. Suéltame. Pero él la empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. Lárgate, Lucía. La voz de Leonardo era un susurro envenenado. Y no vuelvas nunca. La puerta se cerró tras ella. Lucía quedó en el pasillo, sola, herida, humillada. Y entonces, la lluvia comenzó a caer. El frío la envolvió, pero no dolía tanto como lo que sentía en el alma. Caminó sin rumbo, con la ropa pegada al cuerpo, con el maquillaje corrido, con el corazón roto en 1000 pedazos. Caminó hasta que sus fuerzas se agotaron. Y cuando su cuerpo no pudo más, cayó de rodillas en la calle. No supo cuánto tiempo pasó ahí, bajo la tormenta. Pero algo dentro de ella murió esa noche. La tormenta rugía con furia sobre la ciudad, como si el cielo llorara por el sufrimiento de Lucía. Su cuerpo, empapado y tembloroso, yacía en la acera fría, sin fuerzas para levantarse. Su vestido azul, el mismo que había elegido esa mañana con la esperanza de reconquistar a Leonardo, ahora estaba sucio, pegado a su piel como un recordatorio cruel de la humillación que acababa de vivir. La calle estaba desierta a esa hora de la madrugada. Los pocos autos que pasaban ni siquiera se detenían a mirarla. ¿Quién iba a prestar atención a una mujer destruida bajo la lluvia? Para el mundo, ella no era más que una sombra en la oscuridad. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Respirar dolía. Pensar dolía aún más. Cada palabra de Leonardo y Graciela se repetía en su cabeza como un eco maldito: nunca te amó, no vales nada, lárgate. La voz de su suegra se mezclaba con la de su esposo, y ambas perforaban su alma como dagas afiladas. Los relámpagos iluminaron el cielo y, por un breve instante, Lucía vio su reflejo en un charco de agua. Su rostro estaba irreconocible. El labio partido, la mejilla enrojecida por la bofetada, los ojos hinchados por el llanto. ¿Era esa la mujer que tanto había amado? Una carcajada amarga escapó de sus labios. No vales nada, Lucía. Las palabras de Leonardo seguían martillando su mente. Pero él estaba equivocado. Porque sí valía. Y en ese momento, antes de que la oscuridad la consumiera, sintió unas manos cálidas sosteniéndola. Dios mío. Lucía. Hija, háblame. Era la voz de su madre. Rosa había despertado con un presentimiento terrible. Desde que su hija se casó con Leonardo, había aprendido a vivir con un nudo en la garganta, con un miedo constante de que algo malo le pasara. Esa noche, su angustia se volvió insoportable. Algo dentro de ella le dijo que Lucía la necesitaba. Se levantó de la cama sin dudarlo y salió corriendo bajo la tormenta, sin siquiera preocuparse por ponerse un abrigo. Su corazón latía con desesperación, guiándola como si tuviera un sexto sentido. Cuando vio a su hija en la acera, cubierta de barro y lluvia, su alma se desgarró. Hija. Dios mío, ¿qué te hicieron? Lucía no pudo responder. Solo pudo dejarse caer en los brazos de su madre, sintiendo el único calor que le quedaba en este mundo. Mamá, susurró con la voz rota, antes de perder el conocimiento. Rosa, con lágrimas en los ojos, la sostuvo con todas sus fuerzas. Voy a cuidarte, mi amor. Todo estará bien. Pero en su interior, sabía que nada estaba bien. Lucía despertó en su antigua habitación, la misma donde había pasado su infancia.
El olor a café y a ropa limpia le trajo recuerdos de tiempos más felices. Se incorporó con esfuerzo, sintiendo punzadas de dolor en cada parte de su cuerpo. Por fin despertaste. La voz de Rosa sonó temblorosa. Estaba sentada junto a la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Lucía la miró y, de inmediato, su pecho se llenó de angustia. Mamá. Las lágrimas volvieron a sus ojos sin que pudiera evitarlas. Todo el dolor, toda la humillación, todo el odio que había tratado de contener explotó de golpe. Rosa la abrazó con fuerza, como si quisiera pegar los pedazos rotos de su hija con su amor. ¿Qué te hicieron, mi niña? ¿Por qué permitiste que te lastimaran así? Lucía no pudo responder. Solo lloró, sintiendo que se ahogaba en su propio sufrimiento. Te di todo, mamá. Le di todo a ese hombre. Y él. Te destruyó, completó Rosa, con la voz cargada de dolor. Pero luego, algo cambió en su mirada. Algo oscuro. No puedo permitir esto. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ese desgraciado sigue con su vida como si nada. Rosa, la mujer que había pasado su vida siendo paciente, humilde y sumisa, sintió que algo dentro de ella se rompía. Su hija había sido destruida. Y ella iba a hacer pagar a los culpables. Los días siguientes fueron un infierno para Lucía. No podía salir de la cama sin sentir que el mundo se le venía encima. Se miraba al espejo y no se reconocía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Leonardo con esa otra mujer. Veía la sonrisa cruel de Graciela. Sentía la bofetada. Oía las palabras que la habían destrozado. No podía comer. No podía dormir. No podía vivir con este dolor. Mariana, su mejor amiga, la visitaba todos los días, tratando de sacarla de ese estado. Tienes que levantarte, Lucía, le dijo una tarde, mientras le sujetaba las manos. No puedes dejar que ellos ganen. Pero Lucía solo miraba el vacío. Hasta que una noche, todo cambió. Rosa pensó que su hija estaba dormida, pero la encontró sentada en la oscuridad, con la mirada fija en el espejo. Lucía. ¿Qué haces aquí, a estas horas? Lucía se giró lentamente y, por primera vez, su madre vio algo nuevo en sus ojos. Algo que no había estado ahí antes. Mamá. Ya no quiero llorar. La voz de su hija sonaba diferente. Más fría. Más dura. ¿Qué quieres hacer, mi amor? Lucía se levantó, con una extraña calma en sus movimientos. Quiero que arda. Quiero que sufra como yo sufrí. Rosa la observó en silencio. Lucía. No soy la misma, mamá, susurró ella, con una sonrisa amarga. Ellos me mataron esa noche. Pero ahora voy a renacer. Mariana se sorprendió cuando recibió el mensaje de Lucía al día siguiente. Reúnete conmigo. Tenemos que hablar. Cuando la vio en persona, no podía creer el cambio. La mujer que tenía frente a ella no era la Lucía que conocía. Su postura era firme. Su mirada, afilada. Lucía ya no era la víctima. Ahora era la cazadora. Quiero destruirlos, Mariana, dijo sin rodeos. Pero no puedo hacerlo sola. Mariana sintió un escalofrío. Lucía. Esto no es un juego. No lo es, respondió ella. Pero ya no tengo miedo. Mariana respiró hondo. Miró a su amiga a los ojos y entendió que ya no había vuelta atrás. Dime qué necesitas. Y así, nació el plan de venganza. La mañana amaneció gris en la ciudad, como si el cielo compartiera la misma furia que ardía dentro de Lucía. En los últimos días, había pasado de la desesperación a la determinación, de la tristeza al odio. No quedaba nada de la mujer que alguna vez soñó con un matrimonio feliz, con un esposo que la amara y protegiera. Esa mujer murió en la tormenta aquella noche. La nueva Lucía tenía un propósito, hacer pagar a Leonardo y a su madre por cada lágrima, por cada golpe, por cada humillación. Se miró en el espejo largo de su habitación. Ya no se veía frágil. Sus ojos, que antes eran reflejo de dulzura, ahora tenían un brillo afilado,
casi peligroso. Su mandíbula estaba tensa, sus labios, firmes. No más llanto. No más súplicas. No más debilidad. Respiró hondo y tomó el teléfono. Mariana, necesito verte. Tenemos trabajo que hacer. Cuando Mariana entró al pequeño café donde habían acordado encontrarse, se sorprendió al ver a Lucía. Ya no era la mujer devastada que había sostenido en brazos días atrás. No. Esta Lucía era otra. Vestía con elegancia, pero sin exageraciones. Su cabello estaba recogido en una coleta impecable, y su postura emanaba una confianza que antes no tenía. Su mirada. Dios, su mirada era distinta. Fría. Calculadora. Se sentó frente a ella, con el corazón latiendo rápido. No sé si debo temer por ti o por ellos, bromeó Mariana, intentando aligerar el ambiente. Lucía no sonrió. Por ellos. El tono en su voz hizo que Mariana tragara saliva. ¿Qué tienes en mente? Lucía apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con calma. Voy a destruirlos, Mariana. A Leonardo. A su madre. A todos los que se burlaron de mí. Pero no con gritos ni escándalos. No con lágrimas. Lo haré donde más les duele. Mariana se inclinó hacia ella, fascinada y preocupada a la vez. ¿Cómo? Voy a despojarlos de todo. De su reputación. De su dinero. De su dignidad. Y cuando no les quede nada, entonces los veré suplicar. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucía, esto es serio. Una cosa es querer justicia, pero, ¿realmente quieres convertirte en alguien como ellos? Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. No, Mariana. Yo seré peor. Las primeras piezas de su plan empezaron a moverse en los días siguientes. Lucía se reunió con Diego Ramírez, un abogado reconocido que tenía fama de no perder ni un solo caso. Su reputación era impecable y su lista de clientes incluía empresarios, artistas y políticos. Cuando él la recibió en su oficina, la miró con interés. Señora Guzmán, he oído hablar de usted. Su caso ha sido un tema de conversación en la alta sociedad. Lucía no se inmutó. Entonces sabrá que no tengo nada que perder. Diego sonrió con curiosidad. ¿Qué quiere hacer? Lucía sacó un sobre grueso de su bolso y lo puso sobre la mesa. Quiero demandar a Leonardo por violencia doméstica, por adulterio y por daño moral. Quiero arruinarlo legalmente. Diego tomó el sobre, lo abrió y revisó los documentos en su interior. Había pruebas médicas de sus lesiones, fotos de sus moretones, testigos de la noche en que la echaron a la calle. Tendrá que estar preparada para una guerra, advirtió él. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante y lo miró a los ojos. Toda mi vida me preparé para esto. El abogado sonrió y extendió la mano. Entonces comencemos. Mientras el proceso legal se ponía en marcha, Lucía y Mariana trabajaban en la segunda fase de la venganza, la ruina financiera de los Gutiérrez. Gracias a los contactos de Mariana, consiguieron información clave sobre la empresa de la familia. No todo era tan brillante como parecía. Los Gutiérrez estaban al borde de la quiebra. Los últimos negocios de Leonardo habían sido un desastre. Malas inversiones, deudas encubiertas, contratos fallidos. La única razón por la que la familia no se había desplomado aún era por las apariencias. Lucía sonrió. Solo faltaba un pequeño empujón. A través de un contacto en la bolsa de valores, filtraron rumores sobre la crisis financiera de la empresa Gutiérrez. La noticia se esparció como pólvora. Inversionistas comenzaron a retirar su dinero, las acciones cayeron en picada y la prensa no tardó en publicar titulares devastadores. Leonardo se encontraba en su oficina cuando recibió la noticia. ¿Qué demonios está pasando?, rugió, golpeando su escritorio con furia. Uno de sus socios intentó calmarlo. Hay rumores de que la empresa está al borde del colapso. La gente está vendiendo sus acciones por miedo. Necesitamos hacer algo. Leonardo apretó los dientes. Encuentren quién está detrás de esto.
Pero ya era demasiado tarde. El imperio de los Gutiérrez se tambaleaba. Graciela no tardó en enterarse de la crisis. Cuando leyó los titulares en el periódico, su rostro se desfiguró. Los Gutiérrez en caída libre, posible bancarrota en puerta. El sonido del cristal rompiéndose llenó la sala. Había arrojado su copa de vino contra la pared. ¿Cómo pudo pasar esto? Sus manos temblaban de ira. Esto es obra de esa desgraciada Lucía. Pero si creía que esa era la peor parte, estaba equivocada. Unas horas después, recibió una llamada de su abogado. Señora Gutiérrez, tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Lucía Guzmán ha interpuesto una demanda contra Leonardo. Es un caso grave. Los medios ya lo saben. Graciela sintió que el aire le faltaba. No podía ser. No. Esa maldita mujer no podía ganar. Pero el destino ya había sido sellado. Esa noche, Lucía recibió una llamada inesperada. Contestó con calma. ¿Diga? El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. Maldita zorra, susurró la voz de Leonardo, llena de veneno. ¿Me las vas a pagar? Lucía no reaccionó. ¿Eso es todo? Pensé que dirías algo más interesante. Leonardo respiraba con furia. Eres una perra ingrata. Te saqué de la miseria, te di todo, y así me lo pagas. Lucía soltó una carcajada fría. ¿Todo? Me diste golpes, humillaciones y traiciones. Y créeme, te lo estoy pagando con creces. Leonardo gruñó. No sabes con quién te metiste. Lucía miró sus uñas, aburrida. Yo creo que sí. Me metí con un cobarde. Y sin más, colgó. Sabía que vendría algo peor. Pero ya no tenía miedo. El eco de la llamada de Leonardo aún resonaba en la mente de Lucía. Su amenaza velada, su furia contenida, su desesperación disfrazada de arrogancia. Todo eso solo le confirmaba algo, estaba perdiendo el control. Y eso era exactamente lo que ella quería. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa y se sirvió una copa de vino. Sus manos estaban firmes. Su corazón ya no latía con miedo, sino con anticipación. Leonardo iba a caer. Y esta vez, nadie iba a salvarlo. Tomó un sorbo, cerró los ojos por un instante y suspiró. Aún quedaba mucho por hacer. Mientras tanto, Leonardo no podía conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro en su estudio, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Había subestimado a Lucía. La creyó débil, fácil de desechar, una sombra insignificante en su vida. Pero ahora ella estaba en todas partes. Su nombre aparecía en los periódicos, en las redes sociales, en las conversaciones de los empresarios. Lucía Guzmán, la mujer que desafió a los Gutiérrez. Demanda millonaria contra Leonardo Gutiérrez, ¿el fin de su imperio? Las noticias lo estaban destrozando. Su reputación estaba en ruinas. Su empresa, al borde del colapso. Y como si eso no fuera suficiente, Viviana, la amante con la que Lucía lo había descubierto, lo había dejado. No quiero estar con un perdedor, fue lo último que le dijo antes de marcharse con todas las joyas que él le había regalado. Leonardo rugió de furia y arrojó un vaso contra la pared. Maldita seas, Lucía. Pero, por primera vez en su vida, sus palabras no tenían poder. Graciela también sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La matriarca de los Gutiérrez siempre había sido una mujer imponente, intocable. Durante años, manejó a su familia con mano de hierro, asegurándose de que nadie se interpusiera en su camino. Y ahora, una simple costurera venida a más la estaba destruyendo. Desde que la noticia de la demanda se hizo pública, Graciela dejó de recibir invitaciones a eventos sociales. Sus amigas la evitaban. Sus conocidos fingían no verla. El escándalo la había convertido en una paria. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, mientras intentaba maquinar una estrategia para limpiar el nombre de su familia, su mayordomo entró en la sala con una expresión de nerviosismo. Señora, tiene visita. No quiero ver a nadie.
Es el señor Esteban Herrera. El nombre hizo que su espalda se tensara. Esteban Herrera era un hombre poderoso, dueño de múltiples empresas y uno de los inversionistas más importantes de la compañía de los Gutiérrez. Si estaba ahí, no era por cortesía. Graciela se arregló el vestido y se forzó a sonreír antes de recibirlo. Esteban, querido. Qué sorpresa verte aquí. Pero el hombre no sonrió. Graciela, no tengo tiempo para juegos. Vine a decirte que retiro todas mis inversiones de su empresa. El color desapareció del rostro de la mujer. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y lo haré. Nadie quiere asociarse con un apellido manchado por el escándalo. Graciela apretó los dientes, pero antes de que pudiera decir algo más, Esteban se inclinó hacia ella con una sonrisa irónica. Por cierto, deberías preguntarle a tu hijo con quien estuvo reunido hace poco. Quizá te lleves una sorpresa. Y sin más, se marchó, dejándola con un mal presentimiento en el pecho. Leonardo no tenía otra opción. Tenía que salvarse, y si para eso debía traicionar a su propia madre, lo haría. La crisis de la empresa lo tenía contra la pared. No podía seguir perdiendo dinero. No podía dejar que su apellido se convirtiera en sinónimo de fracaso. Y fue entonces cuando apareció una propuesta tentadora. Vende tus acciones y deja que otro maneje la empresa, le sugirió un viejo amigo, Víctor del Valle, un empresario con fama de ser despiadado en los negocios. No puedo hacer eso. Claro que puedes. ¿Prefieres quedarte con el 100% de una empresa que está a punto de irse a la quiebra o asegurarte un buen porcentaje y dejar que alguien más se encargue del problema? Leonardo no necesitó pensarlo mucho. Días después, la noticia explotó en los medios. Leonardo Gutiérrez vende la mayor parte de su empresa a inversionistas extranjeros. Pero lo que nadie esperaba era el nombre del comprador. Esteban Herrera toma control de la compañía Gutiérrez. Cuando Graciela leyó los titulares, su grito de furia se escuchó en toda la mansión. Maldito seas, Leonardo. Su propio hijo había vendido la empresa sin consultarle. La había dejado fuera de todo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Lucía había estado detrás de todo. Lucía sonrió mientras leía las noticias. Mariana la observaba con una mezcla de asombro y admiración. Eres increíble. Lucía bebió un sorbo de su café. No fue difícil. Leonardo es predecible. Solo necesitábamos empujarlo en la dirección correcta. Pero, ¿cómo lograste que Esteban comprara la empresa? Lucía dejó la taza sobre la mesa y cruzó las piernas. Esteban y yo teníamos algo en común, el desprecio por los Gutiérrez. Mariana arqueó una ceja. ¿Y cómo lo convenciste? Lucía la miró con una sonrisa enigmática. Digamos que una mujer sabe cómo conseguir lo que quiere. Mariana soltó una carcajada. No sé si me asusta o me impresiona. Lucía sonrió, pero en sus ojos había algo frío. Tal vez las dos cosas. Esa misma noche, Leonardo intentó hablar con su madre. Mamá, no tenía opción. Graciela, con los ojos encendidos de furia, lo abofeteó con fuerza. Eres un traidor. Leonardo no dijo nada. Por primera vez en su vida, tenía miedo de su propia madre. Lucía nos ha hecho esto. Gritó ella. Y tú se lo permitiste. Pero Leonardo ya no tenía fuerzas para pelear. Todo se había salido de su control. Todo lo que alguna vez creyó suyo, ahora pertenecía a Lucía. La mansión Gutiérrez, que alguna vez fue símbolo de riqueza y prestigio, estaba sumida en un silencio inquietante. La casa, que solía estar llena de sirvientes y visitas importantes, ahora parecía un mausoleo. Graciela caminaba por los pasillos con una copa de vino en la mano, pero no bebía. Sus pensamientos eran un torbellino de odio y desesperación. Desde la caída de la empresa, su mundo se desmoronaba a una velocidad aterradora. La fortuna de la familia había sido saqueada, su círculo social le había dado la espalda, y lo peor de todo, Leonardo, su propio hijo, la había traicionado. Graciela Gutiérrez nunca fue una mujer frágil.
Desde joven aprendió que en este mundo solo sobrevivían los más fuertes, los que sabían manipular, los que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en la cima. Pero ahora, por primera vez en su vida, era ella la que estaba perdiendo. Arrojó la copa contra la pared con furia. El sonido del cristal estrellándose resonó en la casa vacía. «Maldita seas, Lucía», susurró con veneno en la voz. «Maldita seas una y mil veces». Pero su tormento estaba lejos de terminar. Lucía observaba la noticia en la televisión con una sonrisa satisfecha. Escándalo en la familia Gutiérrez, venta de empresa, bancarrota y posibles cargos legales. Las imágenes mostraban a periodistas esperando frente a la mansión, buscando cualquier declaración de los involucrados. Pero ni Graciela ni Leonardo se atrevían a salir. Mariana, sentada a su lado, dejó escapar un suspiro. «Nunca pensé que llegaría el día en que vería a los Gutiérrez cayendo tan bajo». Lucía tomó un sorbo de su café. «Y aún no hemos terminado». Mariana la miró con curiosidad. «¿Qué más tienes planeado?». Lucía apoyó su taza en la mesa con calma. «Voy a hundir a Graciela, y lo haré de la única manera que realmente le dolerá». «¿Y cuál es esa?». Lucía sonrió. «Voy a exponer su secreto más oscuro». La investigación tomó tiempo, pero valió la pena. Gracias a su abogado, Diego Ramírez, Lucía había conseguido acceso a archivos que estaban enterrados en el pasado. Documentos, registros policiales, testimonios olvidados. Y ahí estaba, la prueba de que Graciela no era tan intocable como hacía creer. Mariana revisó los documentos con incredulidad. «No puedo creer esto». Lucía cruzó los brazos. «Todo este tiempo, Graciela ha ocultado un crimen». Mariana alzó la vista con el rostro pálido. «Lucía, si esto sale a la luz, no habrá vuelta atrás». Lucía sonrió con frialdad. «Exactamente». Graciela jamás imaginó que alguien pudiera atreverse a tocar su pasado. El primer golpe llegó con un sobre anónimo que encontró en la puerta de su casa. Con manos temblorosas, abrió el paquete y sacó un conjunto de fotografías en blanco y negro. Al principio, no entendió lo que veía. Pero cuando reconoció el rostro de la mujer en las imágenes, su corazón se detuvo. Isabel. Su antigua mejor amiga. O más bien, su enemiga. Las imágenes eran de hace más de 30 años, pero el recuerdo seguía fresco en su mente. Isabel y Graciela habían crecido juntas en una familia adinerada, inseparables desde niñas. Pero cuando crecieron, las cosas cambiaron. Isabel siempre fue la más bella, la más carismática, la que atraía todas las miradas. Y lo peor de todo, la que se quedó con el hombre que Graciela amaba. Rafael. El único hombre que alguna vez le importó de verdad. Cuando Isabel y Rafael anunciaron su compromiso, Graciela sintió que el mundo se rompía en pedazos. No iba a permitir que Isabel le ganara. La noche en que Isabel murió, hubo muchos rumores. Un accidente, dijeron. Un desafortunado resbalón en la escalera de mármol de su mansión. Pero lo que nadie sabía era que Graciela había estado ahí esa noche. Ella la vio caer. Ella la dejó morir. Y luego, ella se encargó de que todo desapareciera. Pero ahora, alguien había desenterrado la verdad. Y ella sabía perfectamente quién había sido. Lucía. El escándalo explotó al día siguiente. Revelan el oscuro pasado de Graciela Gutiérrez, posible implicación en la muerte de su amiga. Testimonios y archivos olvidados apuntan a una verdad escalofriante. Los periódicos, las redes sociales, los noticieros. Todos hablaban de lo mismo. Graciela se sintió como un animal acorralado. No podía respirar. No podía salir. No podía hacer nada para detenerlo. Pero lo peor llegó cuando Leonardo irrumpió en su habitación con el rostro desencajado. «Mamá, dime que esto no es cierto». Graciela lo miró con los ojos llenos de furia y desesperación. «No te atrevas a juzgarme. Tú mataste a Isabel». Ella apretó los dientes. No fue un asesinato. Fue un accidente. Leonardo se pasó las manos por el cabello, incrédulo.
Dios mío. Pero Graciela no podía darse el lujo de perder el control. Se acercó a él, tomándolo de los hombros. Dijo, tienes que ayudarme. Tenemos que salir de esta. Leonardo la apartó con brusquedad. ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de cómo destruiste mi vida? El corazón de Graciela se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Leonardo rió sin humor. Todo esto, todo lo que nos está pasando, es por tu culpa. Graciela sintió como si le hubieran dado una bofetada. Leonardo, soy tu madre. Eres un monstruo. Y con esas palabras, Leonardo se marchó. Por primera vez, Graciela se quedó completamente sola. Completamente derrotada. Esa noche, Lucía recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido, pero ella sabía perfectamente quién era. Nos vemos. Esta guerra aún no termina. Lucía sonrió. Sabía que Graciela no iba a caer sin luchar. Pero ya no le importaba. Porque esta vez, ella iba a ganar. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando Leonardo salió del despacho de su abogado. Caminó por la calle con los hombros caídos y la mandíbula apretada, sintiendo que cada paso lo hundía más en un abismo sin fondo. Estaba acabado. Los papeles de la demanda de Lucía eran claros. Las pruebas de su violencia, los testimonios de los empleados de la mansión que la habían visto salir aquella noche ensangrentada y sin rumbo, los registros médicos, las fotos, todo lo condenaba. Sabía que no podía evitar la sentencia. No había escapatoria. Su fortuna había desaparecido. Su empresa ya no le pertenecía. Y ahora, estaba a punto de perder la única cosa que aún tenía, su libertad. La noche anterior, Leonardo había intentado detener lo inevitable. Con una botella de whisky en la mano, había marcado el número de Lucía. Ella tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz fue como un puñal frío en su orgullo. ¿Para qué llamas, Leonardo? El sonido de su nombre en sus labios lo hizo estremecer. Antes, cuando ella lo decía, su voz estaba cargada de amor, de entrega absoluta. Pero ahora solo había indiferencia. Leonardo bebió un trago antes de hablar. Lucía, su voz sonaba ronca, derrotada. ¿Es esto lo que querías? ¿Destruirme? Hubo un silencio breve. Luego, Lucía soltó una risa baja, sin alegría. No, Leonardo. Quería justicia. Leonardo apretó el vaso en su mano con fuerza. ¿Justicia? Me quitaste todo. Yo no te quité nada, Leonardo. Tú mismo lo perdiste. El silencio lo envolvió. Leonardo sintió una opresión en el pecho, una rabia que se mezclaba con un sentimiento aún más terrible, el arrepentimiento. ¿Sabes qué es lo peor? Murmuró con una sonrisa amarga. Que al final, fuiste más fuerte de lo que pensé. Lucía no respondió. Leonardo suspiró. Siempre te vi como una mujer frágil, alguien que jamás podría hacerme daño. Y ahora eres tú quien me tiene en la miseria. Lucía habló con voz serena, sin rastro de compasión. Te equivocaste al pensar que podías destruirme sin consecuencias. Leonardo cerró los ojos. Dime una cosa, ¿alguna vez me amaste? Hubo otro silencio. Sí, respondió Lucía finalmente. Te amé más de lo que merecías. Y luego, sin esperar una despedida, colgó. Leonardo se quedó mirando el teléfono con el corazón latiendo con furia. No podía aceptarlo. No podía dejar que todo terminara así. A la mañana siguiente, decidió hacer su último movimiento. Se puso su mejor traje, se peinó con cuidado y se dirigió a la mansión. Su mansión. Cuando llegó, la encontró más vacía que nunca. Los sirvientes se habían marchado, las luces estaban apagadas y la atmósfera olía a derrota. En la sala, encontró a su madre, sentada en su sillón favorito, con una copa de vino en la mano. Pero esta vez, no se veía imponente. Se veía acabada. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido, su mirada perdida en algún punto del suelo.
Leonardo tragó saliva. Mamá. Graciela no reaccionó al principio. Luego, levantó la vista lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, algo en ella se rompió. Mírate, susurró con amargura. Eres una sombra de lo que fuiste. Leonardo sintió un escalofrío. Mamá, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que Lucía gane. Graciela soltó una carcajada seca. Lucía ya ganó, hijo. No hay nada que podamos hacer. Leonardo apretó los dientes. No. Aún hay una forma. Graciela lo miró con desconfianza. ¿Qué estás planeando? Leonardo caminó hasta la barra y se sirvió un whisky. Lo bebió de un solo trago antes de hablar. Si Lucía quiere justicia, se la daré. Los ojos de Graciela se abrieron con horror. No. No cometerás esa estupidez. Es mi única salida, mamá. Graciela se levantó de golpe. No seas cobarde. Leonardo rió con ironía. ¿Cobarde? Mamá, llevo toda mi vida huyendo. De mi fracaso, de mis errores, de mis mentiras. Ya estoy cansado. Graciela sintió un nudo en la garganta. No puedes hacer esto. Leonardo la miró con frialdad. Ya tomé mi decisión. Esa noche, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Mariana. Lucía, su voz sonaba temblorosa. Leonardo se entregó a la policía. Lucía se quedó en silencio. Confesó todo. La agresión. La traición. Todo. El aire se volvió pesado. ¿Por qué lo haría? No lo sé. Pero pidió verte. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Dile que lo veré. Una última vez. El encuentro se llevó a cabo en una pequeña sala de visitas dentro de la prisión. Leonardo vestía el uniforme naranja, con las esposas en las muñecas. A pesar de todo, seguía teniendo esa mirada desafiante, pero ahora también había resignación. Cuando Lucía entró, él sonrió con tristeza. Vaya. Sigues siendo hermosa. Lucía no respondió. Se sentó frente a él, con la espalda recta y la mirada firme. ¿Por qué lo hiciste? Leonardo suspiró. Porque ya no tenía escapatoria. Y porque, en el fondo, creo que siempre supe que esto era lo que merecía. Lucía entrecerró los ojos. ¿Esperas que te perdone? Leonardo sonrió con amargura. No. Solo quería verte una última vez. Hubo un largo silencio. Lucía lo miró fijamente. Tú me quitaste todo, Leonardo. Mi dignidad. Mis sueños. Mi confianza en el amor. Leonardo bajó la mirada. Lo sé. Lucía se levantó con calma. No te deseo la muerte. No te odio tanto como para querer que desaparezcas. Leonardo la miró con sorpresa. Lucía se inclinó hacia él y le susurró al oído. Te deseo una vida larga y miserable. Y sin más, se marchó. Leonardo se quedó allí, viéndola alejarse, sabiendo que jamás volvería a verla. El sonido de la lluvia golpeando la ventana era lo único que rompía el silencio de la habitación. Lucía estaba de pie frente al gran ventanal de su apartamento, observando la ciudad con una mirada serena pero intensa. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de ella, todo estaba en calma. Leonardo estaba tras las rejas. La empresa de los Gutiérrez había caído. Su nombre ya no significaba poder ni respeto, sino vergüenza y escándalo. Pero aún quedaba una pieza en el tablero. Graciela. Lucía tomó su copa de vino y dio un pequeño sorbo. No podía permitirse descansar hasta que la mujer que la había destruido recibiera su castigo. Porque ella no solo había sido cómplice de Leonardo. Ella lo había creado. Graciela caminaba por los pasillos oscuros de la mansión, ahora desprovista de la grandeza que alguna vez tuvo. Los muebles habían sido vendidos. Las lámparas de cristal ya no colgaban del techo. Las pinturas costosas que adornaban las paredes habían desaparecido. Era como si la casa estuviera muriendo junto con su apellido.
Sus tacones resonaban en el suelo de mármol, su sombra alargándose con cada paso. Caminaba con la espalda recta, con la misma elegancia y altivez de siempre. Pero por dentro, estaba rota. El whisky en su copa temblaba ligeramente mientras lo llevaba a sus labios. No había probado bocado en días. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa que no fuera la humillación. Ella, Graciela Gutiérrez, la mujer más temida y respetada de la alta sociedad, reducida a nada. Todo gracias a esa maldita mujer. Lucía. Apretó la copa con tanta fuerza que el cristal estalló en su mano. Un hilo de sangre corrió por su palma, pero ni siquiera reaccionó. El dolor físico no era nada comparado con el ardor del odio en su pecho. «Me las vas a pagar, Lucía», susurró entre dientes. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen aterradora. No era la Graciela de antes. Ahora era un espectro. Una mujer consumida por su propio veneno. Lucía sabía que Graciela no se quedaría quieta. Por eso, cuando recibió la invitación para encontrarse con ella en la mansión Gutiérrez, no se sorprendió. ¿Vas a ir?, preguntó Mariana con preocupación. Lucía dejó la copa de vino sobre la mesa y se giró hacia su amiga con una sonrisa tranquila. Por supuesto. Podría ser una trampa. Lucía inclinó la cabeza levemente. Lo sé. Entonces, ¿por qué arriesgarte? Lucía tomó su bolso y se encaminó hacia la puerta. Porque quiero ver su cara cuando le diga que ha perdido. Cuando Lucía llegó a la mansión, la encontró sumida en una penumbra fantasmal. Las luces estaban bajas. El aire era pesado, como si la casa estuviera exhalando su último aliento. Entró con pasos seguros, sin miedo. Sabía que este era el último acto de la historia. Graciela la esperaba en el salón principal. Estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de whisky en la mano, vestida con un elegante traje negro. Parecía un cuadro perfecto de la decadencia. Cuando sus ojos se encontraron, el silencio se volvió insoportable. Lucía, dijo Graciela finalmente, con una voz que aún intentaba sonar poderosa. Lucía sonrió con cortesía. Graciela. La matriarca tomó un sorbo de su whisky y luego dejó la copa sobre la mesa con calma. Has ganado. Lucía arqueó una ceja. Lo sé. Graciela soltó una carcajada seca. No pierdes el tiempo, ¿verdad? No más del que tú me hiciste perder. Graciela apretó los labios. Sus manos temblaban ligeramente, pero su postura seguía firme. Dime una cosa, Lucía, ¿valió la pena? Lucía cruzó los brazos. Cada segundo. Graciela asintió lentamente, como si estuviera analizando cada palabra. Eres más despiadada de lo que pensé. Lucía dio un paso adelante. Aprendí de la mejor. Los ojos de Graciela brillaron con algo que parecía orgullo y rabia al mismo tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte aquí para ver cómo me desmorono? Lucía sonrió con frialdad. No necesito quedarme. Ya estás destruida. Graciela entrecerró los ojos. ¿Eso crees? Lucía inclinó la cabeza. No tienes dinero, no tienes poder, y lo peor de todo, no tienes a tu hijo. Graciela sintió un golpe en el estómago con esas palabras. Lucía dio un paso más. Leonardo está tras las rejas. Y te odia. Te culpa por todo lo que le pasó. Los labios de Graciela temblaron. Mientes. Lucía sacó su teléfono y reprodujo un mensaje de voz. Era la voz de Leonardo, grabada desde la prisión. Si mi madre no hubiera sido una mujer tan cruel, tal vez yo no sería el monstruo que soy. El rostro de Graciela perdió todo color. Lucía apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Ese es tu legado, Graciela. Los ojos de la matriarca se llenaron de lágrimas por primera vez en años. Pero Lucía no tenía compasión. Se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y habló sin voltear. Espero que tengas una vida larga, para que sufras cada día lo que me hiciste sufrir a mí. Y con esas palabras, se marchó.
Esa noche, el sonido de un disparo rompió el silencio en la mansión Gutiérrez. Cuando los empleados llegaron a la sala, encontraron a Graciela desplomada en el suelo, con la pistola aún en su mano temblorosa. El charco de sangre se extendía lentamente por el mármol. En su rostro había una expresión extraña. No era miedo. No era arrepentimiento. Era alivio. Lucía recibió la noticia a la mañana siguiente. Mariana la miró con cautela. Se quitó la vida. Lucía no dijo nada al principio. Solo miró por la ventana con expresión indescifrable. Mariana tragó saliva. ¿Cómo te sientes? Lucía suspiró. No siento nada. Mariana asintió en silencio. Sabía que Lucía había cambiado para siempre. El viento silbaba entre los árboles cuando el ataúd de Graciela Gutiérrez fue bajado lentamente a la tumba. No hubo flores. No hubo discursos conmovedores. No hubo lágrimas sinceras. Apenas unos cuantos conocidos de la alta sociedad habían asistido, más por morbo que por respeto. Algunos susurraban entre ellos, otros miraban con curiosidad el rostro inmutable de Leonardo, quien, escoltado por 2 guardias de prisión, observaba en silencio el entierro de su madre. No se movió. No parpadeó. No derramó una sola lágrima. Su madre estaba muerta. Y él no sentía nada. Lucía lo observaba desde lejos, de pie bajo la sombra de un árbol. No había venido por Graciela. Había venido por él. Quería ver su rostro. Quería confirmar con sus propios ojos que, después de todo lo que pasó, él también estaba vacío. Y así era. Leonardo ya no tenía el porte altivo de antes. Sus mejillas estaban hundidas, su piel pálida, su mirada oscura. Se veía como un hombre que ya no tenía nada. El sacerdote terminó de murmurar las últimas palabras del servicio y la tierra comenzó a caer sobre el ataúd. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por tristeza. No por arrepentimiento. Sino porque en ese momento comprendió algo. Esta era la verdadera muerte de los Gutiérrez. No la pérdida de la fortuna. No la caída de su empresa. No los titulares de los periódicos escandalizando al país. Sino este instante. La tumba fría. La tierra cubriendo lo que alguna vez fue la mujer más poderosa que conoció. Y su hijo, de pie, mirándola sin amor, sin rencor, sin nada. Cuando todo terminó, Leonardo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Lucía. No hubo palabras. Solo se quedaron ahí, observándose a la distancia. Leonardo fue el primero en romper el contacto visual. Se giró, escoltado por los guardias, y caminó lentamente hacia el auto que lo llevaría de regreso a la prisión. Lucía no lo siguió con la mirada. Solo dio media vuelta y se marchó. No quedaba nada más que hacer aquí. Los días pasaron lentamente después de eso. Lucía sintió por primera vez en mucho tiempo que su vida se había quedado sin dirección. Había pasado tanto tiempo enfocada en su venganza, en destruir a los Gutiérrez, en asegurarse de que sintieran cada fragmento del dolor que ella había vivido, que ahora que todo había terminado, no sabía qué hacer con el vacío que quedaba en su interior. Mariana lo notó. ¿Y ahora qué, Lucía? Lucía la miró, sin responder de inmediato. Mariana suspiró y tomó sus manos con suavidad. Amiga, conseguiste todo lo que querías. Leonardo está en prisión. Graciela está muerta. La familia Gutiérrez dejó de existir. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedas en todo esto? Lucía miró hacia la ventana, observando la ciudad desde su apartamento. No lo sé, Mariana. Tal vez sea momento de pensar en ti. Lucía sonrió con tristeza. Hace mucho que no sé lo que significa eso. Mariana apretó sus manos. Entonces, es hora de recordarlo. Una tarde, Lucía decidió salir a caminar sin rumbo. Necesitaba aire. Necesitaba sentir que su vida seguía adelante. Pasó por calles que le trajeron recuerdos de otro tiempo. El café donde solía sentarse a esperar a Leonardo cuando él la hacía perder horas enteras con sus mentiras.
La boutique donde compró su vestido de bodas, con la ilusión de que su matrimonio sería para siempre. El parque donde, alguna vez, creyó que tendría hijos con el hombre que amaba. Todo eso era pasado. Un capítulo cerrado. Entonces, sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta un pequeño taller de costura. Se detuvo frente al escaparate y sonrió con nostalgia. Su madre había trabajado en un lugar como este toda su vida. Y de repente, una idea cruzó por su mente. Tal vez, su futuro estaba en sus propias manos. Lucía decidió invertir en algo que siempre había estado en su sangre, el diseño de modas. Abrió su propio atelier, un espacio donde las mujeres pudieran sentirse hermosas sin importar su clase social. Las primeras semanas fueron difíciles, pero poco a poco, su talento y visión comenzaron a destacar. Los medios empezaron a hablar de ella no como la mujer que destruyó a los Gutiérrez, sino como la diseñadora revelación del año. Su nombre dejó de estar atado al escándalo y comenzó a significar algo más. Algo propio. Algo real. Un año después, Lucía estaba sentada en la terraza de su tienda, observando el atardecer con una copa de vino en la mano. Se sentía en paz. Por primera vez en mucho tiempo. ¿Puedo sentarme? Lucía levantó la mirada y encontró a Andrés, el hombre con quien había estado trabajando en algunos proyectos de caridad. Sonrió. Claro. Andrés tomó asiento frente a ella y la observó con una sonrisa sincera. «¿Te ves bien, Lucía?» Ella inclinó la cabeza con curiosidad. «¿En qué sentido?» «Te ves libre». Lucía exhaló lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. «Libre». Sí. Por fin, lo era. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales del atelier, iluminando los bocetos esparcidos sobre la mesa de trabajo de Lucía. El sonido de las tijeras cortando la tela y el murmullo de las costureras llenaban el espacio, creando una sinfonía de esfuerzo y dedicación. Lucía se había convertido en una mujer distinta. Más fuerte. Más segura. Más libre. Pero el pasado nunca desaparece por completo. A veces, cuando estaba sola, cuando el mundo parecía en calma, aún podía escuchar los ecos de su antiguo dolor. Las risas crueles de Graciela. Las palabras venenosas de Leonardo. El sonido de la lluvia aquella noche en que la arrojaron a la calle como si fuera basura. Pero ya no le dolía. Ahora, esos recuerdos no eran cadenas que la ataban, sino cicatrices que le recordaban lo lejos que había llegado. Mariana entró al atelier con una sonrisa en el rostro, sosteniendo 2 cafés en la mano. «Si sigues trabajando así, vas a quedarte calva de estrés», bromeó, dejando un café sobre la mesa de Lucía. Lucía sonrió, tomando el vaso con gratitud. «Tengo un desfile en 2 semanas, no puedo relajarme todavía». Mariana tomó asiento frente a ella y la observó con una mirada cargada de orgullo. «¿Te has dado cuenta de lo que lograste, Lucía?» Lucía levantó la vista, con curiosidad. «Destruiste a la familia que te hizo tanto daño. Te levantaste de las cenizas y ahora eres una de las diseñadoras más prometedoras del país». Lucía suspiró, removiendo suavemente el café con la cucharilla. «No lo veo de esa manera». Mariana arqueó una ceja. «¿Y cómo lo ves entonces?» Lucía levantó la vista y sonrió con calma. «No se trata de destruir, Mariana. Se trata de reconstruir». Mariana dejó escapar un suspiro y se cruzó de brazos. «Te juro que a veces no sé si eres una santa o un demonio». Lucía rió suavemente, algo que hacía mucho tiempo no le salía de manera natural. «Tal vez un poco de ambos». Esa tarde, mientras revisaba algunos bocetos en su oficina, sonó el teléfono. Cuando vio el número desconocido en la pantalla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dudó por un instante antes de contestar. «Hola». Un silencio breve. Luego, una voz familiar. «Lucía». Era Leonardo. Su tono no era desafiante ni arrogante. Era el tono de un hombre que había sido derrotado. Lucía cerró los ojos por un instante antes de responder. «¿Por qué me llamas?» Leonardo dejó escapar un suspiro al otro lado de la línea.
Porque quiero pedirte algo. Lucía no dijo nada. Esperó. No un perdón, continuó él. Sé que eso nunca lo obtendré. Hubo otro silencio. Pero quiero saber si alguna vez fui algo más para ti que solo un error. Lucía sintió su pecho tensarse por un momento. Fuiste una lección, Leonardo. Leonardo dejó escapar una risa amarga. Eso pensé. Lucía respiró hondo. Pero también fuiste el hombre al que amé alguna vez. El silencio al otro lado de la línea fue pesado. Eso es más de lo que merezco. Sí, respondió Lucía con calma. Lo es. Leonardo no insistió más. Adiós, Lucía. Adiós, Leonardo. Y con eso, la llamada terminó. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla negra por unos segundos. Y entonces, se sintió realmente libre. El día del desfile llegó más rápido de lo que esperaba. El evento estaba lleno de celebridades, empresarios y periodistas. Lucía, vestida con un elegante traje blanco, observaba desde los bastidores cómo sus modelos desfilaban con sus creaciones. Cada prenda, cada tela, cada costura. Todo era un reflejo de su historia. De su renacimiento. Cuando el último modelo salió a la pasarela y el público estalló en aplausos, Lucía sintió una lágrima solitaria deslizarse por su mejilla. Pero esta vez, no era tristeza. Era alivio. Era satisfacción. Era victoria. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró un sobre en su buzón. No tenía remitente. Con el ceño fruncido, lo abrió y sacó un único papel. Era un documento legal. Cuando lo leyó, su corazón se detuvo por un instante. Leonardo le había cedido lo último que le quedaba. La mansión Gutiérrez. Lucía rió suavemente. No porque le hiciera gracia, sino porque la ironía del destino era perfecta. El lugar donde había sido humillada. El lugar donde había sido golpeada. El lugar donde había muerto la Lucía de antes. Ahora, era suyo. No como un trofeo, sino como un símbolo de que nunca más volvería a ser la mujer que fue. Un mes después, Lucía regresó a la mansión. Se paró frente a la gran puerta, con una mezcla de emociones recorriéndole el cuerpo. Podría haberla vendido. Podría haberla destruido. Pero decidió hacer algo diferente. Ese lugar, que antes representaba el poder de una familia corrupta, se convertiría en algo nuevo. En un refugio para mujeres que, como ella, habían sido víctimas de hombres como Leonardo. En un hogar para aquellas que necesitaban reconstruirse. Así que cuando la primera mujer cruzó esas puertas, Lucía supo que su historia por fin había encontrado su verdadero propósito. No era la venganza. No era el odio. Era la redención. Si esta historia te atrapó, te hizo sentir cada emoción y vivir cada momento de Lucía, no olvides dejar tu comentario. Cuéntanos qué fue lo que más te impactó, qué opinas del final y qué habrías hecho en su lugar. Además, apóyanos con un like y suscríbete para más historias llenas de drama, pasión y venganza. Tu opinión es muy importante y nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ti.